Buenas, fusaleros, fusaleras. Estamos hoy en esta tarde especial con nuestro compañero José María Gener. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, compañero. Y hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. El entrenador del Real Betis Futsal está con nosotros. Buenas tardes, Bruno. Hola, buenas tardes. Bueno, Bruno, te dejo con nuestro analista experto, con José María Gener. Va a hacer él la primera parte de la entrevista y luego ya pasaremos a las preguntas que nos han hecho los aficionados a través de las redes sociales. Muy bien, bueno, antes de nada, felicitaros por esta iniciativa, porque es todo lo que trabajemos para fomentar y potenciar la difusión de nuestro deporte, pues son iniciativas fantásticas, o sea que felicitaros por eso y animaros a seguir persistiendo, porque a veces los proyectos empezarlos es muy difícil, el primer paso es el que te lleva a recorrer el camino, pero luego hay que continuar porque es muchas veces desagradecido en cuanto al retorno a todos los niveles y los que estamos en este deporte muchas veces tenemos bueno, pues una pasión desmedida y muy diferente al de otros, ¿no? O sea, que animaros a seguir persistiendo para que el programa siga adelante. Pues muchísimas Muchas gracias, gracias. Bruno. Pues nada, Bruno, cuéntanos un poquito de dónde eres, tu inicio, cómo empezaste en esto de entrenar, del fútbol sala. Bueno, mi historia es un poquito diferente también, ¿no? Porque soy deportista desde pequeñito y combino tres deportes, tres modalidades, el futsal, el fútbol y el judo, ¿no? Y bueno, pues hasta los 16 años, resumiendo, hasta los 16 años, a un nivel muy bueno, soy de Ferrol, de una comarca de Ferrolterra, una comarca de muchísimo fútbol sala, bueno, mucho deporte en general, ¿no? Y hasta ahí, pues en categoría juvenil nacional, juvenil de futsal y sub-16, sub-17 de aquella categoría de judo, ¿no? Pero ahí tengo que decidir, porque los estudios más el deporte, bueno, pues era una demanda tremenda, ¿no? Para la agenda diaria y semanal. Y ahí, bueno, pues me encanta el futsal, me encanta el fútbol, pero donde tengo más resultados a nivel nacional e internacional es en judo, ¿no? Y entonces decido pues, encaminar ahí la parte de alto rendimiento, ya acabar una vez terminada la formación hacia el judo y estoy en la élite hasta los 20 años que tengo una lesión muy, muy grave de hombro que me lleva a abandonar, ¿no? Abandonar a puertas de clasificatorios europeos y de incluso mundiales y olimpiadas, ¿no? Que era mi objetivo, por eso dedicarme a ese deporte, ¿no? Pero en ese tramo de 4 o 5 años me escapaba cuando las concentraciones de verano, bueno, estaba concentrado prácticamente todo el año y el deporte individual sabéis que tiene una demanda tremenda de tiempo, te exige entrenar antes de ir al instituto de aquella, después del instituto, a la noche, bueno, tienes una exigencia tremenda y sí es verdad que, bueno, pues ahí cada vez que no estaba concentrado viajando, pues me escapaba a jugar a fútbol sala, ¿no? El fútbol ya lo abandoné en edad juvenil y me escapaba a fútbol sala, a las maratones de verano cuando podía, muy pocas veces, pero me escapaba. Bueno, que el futsal era un poco mi gran pasión detrás del judo, ¿no? Y sí es verdad que cuando empiezo en la universidad, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, lo INEF, aquella es INEF, y combino pues la universidad con, con todos los torneos y los campeonatos de judo y ahí ya a los 20 años cuando me lesiono pues me dedico directamente a sacar la licenciatura y retorno al futsal y allí ya pues en casa, ¿no? En Oparrulo, primero como jugador, en Oparrulo Ferrol y en Boandanza de Fene después, en primera y en segunda división. Y luego pues hago el camino inverso porque ya empiezo a entrenar. Termino la carrera y veo bueno, pues en los banquillos voy a tener mi cabeza ya piensa como entrenador, con la licenciatura, bueno, con toda esa información que tengo y ya me pica mucho la curiosidad porque, bueno, pues iba a ser un jugador normal y pensaba que iba, bueno, pues mi vocación formativa y de educador y un poco didáctica, pues me decía que tenía que empezar ya a entrenar, ¿no? Me dieron una gran oportunidad en Boandanza de Fene, en segunda división, muy jovencito, con un equipo que, bueno, que yo eran mis compañeros que los había dejado de jugador, los había retornado como jugadores, como mis jugadores, y fue un inicio pues, de 2 temporadas allí muy bueno, luego salto al revés, voy al Parrulo, Ferrol, y a partir de ahí pues ya me voy fuera de mi casa, ¿no? Dejo, pues imaginaros, una plaza de instituto, dejo, bueno, Y un poco la vida un par atrás, de, claro. exacto, un par de empresas que sí que también tuve bueno, pues una línea empresarial siempre desde muy jovencito y lo dejo todo y me voy a mi gran pasión que es el futsal, ¿no? Y de ahí salto ya a Córdoba, estoy en Grupo Pinar, Adecor, 2 años, de aquella también en segunda división,
de 2 años muy buenos de playoff y fue una pena porque primero Bilbo, de aquella Escolar y Bilbao, y luego el Fútbol Club Barcelona, pues nos ganan el playoff. Me voy a Pontevedra, subimos ahí a primera y desde ahí ya pues en primera Azcar Lugo 4 temporadas, Granada y me sale la oportunidad de irme al extranjero, ¿no? Ya son por los últimos 11, 12 años antes de retornar a Betis después del último mundial de Lituania, pues en el extranjero, ¿no? O sea que son, bueno, pues 12 años en la Liga Nacional antes de irme y luego pues Una gran otros 11, 12. trayectoria en Liga, claro. Y te quería preguntar sobre Sí, todo ese trayectoria en el extranjero, esa cómo te vas a las selecciones de varios países muy distintos entre distancia, de cultura y tal, ¿cómo es eso, ese salto tan importante y tan radical? bueno, pues es porque en el 2011, dirigiendo a Granada, si recordáis, eso se llama Granada, pues tenemos un proyecto que me sacan de Lugo, porque yo tenía un contrato en Lugo, llegamos a un acuerdo para sacarme de Lugo y llegar a Granada, y emprendemos un proyecto muy ambicioso, ¿no? Con Oxypharma, que venían de deporte de equipo, de baloncesto, de fútbol y demás, con una gran inversión, y nos dan un proyecto para que en 2 años tengamos que... Yo bajaba de primera, volvía a segunda, ¿no? Y eso para mí era, bueno, pues... Pero ellos hacen un esfuerzo tremendo por llevarme tanto a los jugadores como a mí y un proyecto muy, muy ambicioso, ¿no? Para pelear con los grandes en un plazo de 3, 4, 5 años. Nos daban 2 años para subir a primera, subimos en el primer año de manera directa ya, desde la primera hasta la última jornada de campeones de liga, siempre bueno, con una proyección hacia primera, subimos y resulta que ese verano, bueno, pues hay unas controversias entre la patronal y el ayuntamiento y demás, que no voy a entrar un poco a explicar, pues el proyecto se cae y nos vemos en el mes después de la asamblea de la liga de aquella, en finales de julio, nos vemos, bueno, pues sin equipo, ¿no? Entonces ahí, en un momento también de crisis importante en España, socioeconómica, pues tenía durante las temporadas anteriores, sabéis que el modelo español, el entrenador español, tenemos mucha fama en el extranjero, y de aquella pues estaba llamando, sobre todo a Asia, muchísimo, ¿no? Al entrenador español. A mí me habían llamado varias veces a través de mis agentes y decidí, pues una llamada de la Superliga China, decidí pues no quedarme parado. En vez de esperar a un banquillo después en diciembre o lo que sea, pues aprovechar esa oportunidad. Y sí que como ya tenía en mi cabeza esa proyección un poquito más internacional y que algún día esa experiencia me gustaría vivirla, pero claro, estábamos en una burbuja que era España, ¿no? Y la Liga Española, la más fuerte del mundo, la mejor pagada del mundo. Entonces era difícil dar ese paso, ¿no? Pero me vi en esa tesitura y decidí ya con mi mujer un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida que no solo ya ir a entrenar a ver qué pasa, sino desarrollar un proyecto de vida en el extranjero. Salto de China a la selección de Perú, o sea, cambio totalmente de continente. Y ahí ya entro bueno, pues un poquito en la rueda de selecciones, ¿no? De Perú hacemos los bolivarianos, una medalla de bronce que es muy buena para el país, y sí que me llega una oferta muy buena de Vietnam, de aquella, porque era organizador de la Copa de Asia, y una selección que tenía un potencial tremendo para, bueno, pues para crecer, para hacer un proyecto muy interesante. La oferta es muy, muy buena a todos los niveles. Y me voy allí hasta, bueno, pues hasta el mundial, el primer mundial que juego, que es Colombia 2016. Después de Colombia, porque dimos pasos muy, muy rápido con Vietnam, porque dirigía la selección y el equipo representativo del país. También lo llevamos al podium en la Copa de Asia. Y luego con el Mundial pasamos de grupo, llegamos a octavos, bueno, y creo que es el momento también de salir de ese proyecto y, bueno, y viene Japón, ¿no? Que es una potencia, como sabéis, en Asia, y ahí estoy desde el Mundial de Colombia hasta el de Lituania, ¿no? También un ciclo mundialista, lo que pasa que, como sabéis, por la pandemia en vez de 4 son 5 años, ¿no? Y ahí estoy 5 años en Japón, también una experiencia fantástica. Yo solo puedo hablar maravillas de todos los países, de todas las culturas que he visitado, idiomas muy diferentes, culturas, cocina, todo muy diferente, pero experiencias muy, 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 muy buenas, muy nutritivas y experiencias de vida. Correcto. Y el paso de Betty, de pasar a Betty, ¿cómo se dio la oportunidad? ¿Cómo salió? ¿Qué tal te encuentras aquí en Sevilla? Cuéntanos un poco. Bueno, pues el Betis se da porque hablábamos ya, llevamos tiempo hablando, yo después del Mundial regreso bueno, después del Mundial
regreso a Japón, pero ya para terminar mi ciclo allí y regreso a España, ¿no? Y ahí, bueno, pues prácticamente sabéis que cuando acaba un mundial ya estás metido a final de año, o sea, de año natural. Es que, por ejemplo, en 2021 termina el Mundial de Lituania y yo regreso a España prácticamente no, en diciembre de ese año, ¿no? Claro, ya va media temporada, por ejemplo, de Liga de Clubes, ¿no? Entonces ahí sí que tengo que, bueno, pues sopesar un poquito todas las ofertas que tengo encima de la mesa, seguir en Asia con selecciones o con otros proyectos, o ya un poquito, bueno, pues que tenía una idea de estar más cerca en Europa o ya incluso en España, ¿no? Y ahí es donde llama Betis, donde nos sentamos, hablamos del proyecto y, bueno, pues me explican un proyecto que en ese momento me agrada muchísimo porque creo que es un proyecto con un margen tremendo para darle un poquito, tener protagonismo en esa confección de ese proyecto y un club que, bueno, pues hablar de Betis a nivel nacional e internacional es hablar de uno de los clubes muy referentes, con mucho cariño, con mucha repercusión a todos los niveles, a nivel, repito, nacional e internacional, y emprendemos el proyecto, ¿no? Y aquí estamos en Sevilla la segunda temporada. ¿Y cómo estás viendo la temporada del equipo? ¿Cuál es el objetivo del equipo esta temporada? Pues mira, cuando me preguntaste al principio de cómo se inicia esto, cómo llegamos a un acuerdo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, del proyecto que me presentaron al principio al que hay ahora mismo cambia un poco, ¿no? Porque sí que sabéis, bueno, para lo bueno y para lo malo estamos dentro de una gran estructura que es el Ah, Real Betis Balompié y nosotros somos una sección, ¿no? Como sabéis, pues el año pasado también el baloncesto, bueno, hay otras secciones, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco las secciones sí que van mudando sus presupuestos temporada a temporada en función de muchas variables que ahora tampoco vamos a comentar, pero que sí que dependen siempre del club principal, el equipo de de la fútbol, parte de claro. fútbol, exacto, de la estructura del core de la empresa, que es del club, que es el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que fuimos reduciendo el presupuesto las dos temporadas. Entonces, el año pasado, sabéis que nos costó mantener la categoría, estuvimos hasta el final de temporada manteniendo la categoría, con un equipo, claro, que venía un entrado nuevo, mucha gente nueva y demás. Y luego esta segunda temporada, que en teoría era darle continuidad a ese trabajo, pues fue más complicado porque también estuvimos con la incertidumbre de cómo iba a ser el proyecto, el presupuesto hasta prácticamente, no, hasta junio, julio, ¿no? Entonces, claro, ahí se nos fueron jugadores que en teoría tenían que ser importantes para darle continuidad para esta temporada y para, resumiendo, salen 7 jugadores, llegan 6. Claro, es casi volver a empezar, ¿no? Plantilla De nueva, nuevo, claro. exacto, porque sí que es verdad que de los jugadores que se quedan de la temporada pasada, si analizáis un poquito, pues hay 3 jugadores con un protagonismo importante, ¿no? Que son Lim, Piqueras y Raúl Jiménez, Rulli, ¿no? Esos 3 jugadores tenían un peso específico importante en la temporada pasada, pero luego los que se quedan, además, que son Cristian Poveda y Carrasco, pues el año pasado están llegando a la primera división y aún no tienen ese rol, no tenían ese rol principal. Y Raúl Sánchez, ¿no? Que es el portero que el año pasado, bueno, pues subimos del filial también al primer equipo. Llegan 6 jugadores nuevos, un portero y 5 de pista, más subimos a Pablo Otero y subimos bueno, a Raúl Sánchez del filial e incorporamos a jugadores que es, bueno, a caballo entre el segundo y el primer equipo, ¿no? Bueno, muchas novedades. Nos costó empezar la temporada porque, bueno, se dan una serie de factores que para sincronizar todo ese trabajo no es sencillo y vamos poco a poco progresando y en la línea que queremos ver al equipo, ¿no? Evidentemente, nuestro objetivo es mejorar lo hecho la temporada pasada en todas las competiciones, ¿no? Y en este caso las principales, que son la Liga y la Copa del Rey. En la Liga, dejar 2 equipos por abajo de nosotros, es nuestro gran objetivo más inmediato y a partir de ahí pues todo lo que podamos subir de la tabla pues sensacional y en la Copa del Rey pues pensar en cada ronda como una final, ¿no? Ahora sabéis que tenemos en octavos de final Cira el próximo miércoles a las 8:30 en Amate y pensar en una competición que además dentro del club va a todos los niveles, ¿no? A nosotros nos motiva muchísimo y es una competición también muy bonita dentro de este club, ¿no? Que nos trae grandes alegrías en la sección. Correcto. Y te quería preguntar sobre el último partido contra el Pozo, un partido complicado y que se pierde 6-3. Pozo, pero viniendo con una buena dinámica que viene el equipo de 3 victorias contra el Sira, Noia y Valdepeña.
ese partido contra el Pozo fue difícil y ahora afrontamos otro partido contra Jaén, que es uno de los que está en cabeza de la liga. También lo afronta de una manera como un reto, ese nuevo partido contra Jaén. Sí, hablábamos antes, por ejemplo, del inicio de liga, ¿no? Se juntan muchos factores y uno de ellos es el calendario, ¿no? El calendario es un factor determinante a la hora de planificar y a la hora de pensar en cómo afrontar una competición, ¿no? Nosotros tenemos Pozo, primera jornada y la primera de la segunda vuelta, evidentemente, Jaén, Palma, ¿no? Esos tres partidos son tremendamente exigentes y en la primera vuelta pues los afrontamos de una manera y ahora en la segunda ya de otra, ¿no? Es verdad que también, primero Rafa López, ahora Lemine, pues son dos jugadores de esos muy importantes para nosotros que no estuvieron. Ahora sí está Rafa, no está Lemine, y se nota en cuanto a la hora de enfrentarnos a equipos de tanta identidad como estos. Pero otro día contra Pozo competimos hasta el final. Fue una pena porque con el 5-3 tuvimos varias situaciones de 5 para 4 que si marcamos estábamos seguros de que llegábamos con opciones de poder empatar o ganar el partido y llegamos, bueno, con esa intención de que cuando juegas con un grande intentas ganarle, por supuesto, ¿no? Pero si no, llegar con opciones al final para, si no es ganar, empatar y, bueno, pues sacar algo, sobre todo en su cancha, ¿no? Contra Jaén, otro partido tremendamente complicado, actual subcampeón de Liga y campeón de la Copa de España, un equipo muy equilibrado, un proyecto ejemplar en cuanto a la trayectoria que vienen de atrás, llevan con Dani, con el entrenador 12, creo que más de 12 años, con una plantilla muy equilibrada, muy compensada, que van potenciando cada mercado, tanto en invierno como al final de temporada, y que están consolidando un proyecto en torno a una grandísima afición, con un pabellón propio, bueno, un proyecto modélico, ¿no? Para fijarnos en él de cara a un club y una ciudad bueno, que ha crecido en los últimos 12, 15 años de manera extraordinaria, ¿no? Un equipo muy exigente, con una media de goles encajados, goles marcados muy equilibrada, una plantilla de muchísimo nivel, bien confeccionada, con, ya digo, mucho equilibrio en cuanto a puestos específicos, zurdos, diestros, regateadores, pegadores, defensores, bueno, gran portería, un gran equipo, ¿no? Pero esto lo bonito que es deporte y es un derbi con todos los alicientes que ello conlleva y estamos preparando muy bien ese partido para ganar. Eso esperamos. Esperamos todo que se lleve los 3 puntos del Betis. Y ahora, bueno, quería que Matías pasara a la pregunta de los que nos siguen en Instagram, que tiene varias. A ver qué nos puede contar. Bueno, pues ya que estamos con Betty, hay muchísimo aficionado que ha preguntado que, bueno, voy a empezar con una pregunta táctica, eh, que esto yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, lo han preguntado, tengo que hacer eco de ello, que es el por qué siempre se va a jugar en Sevilla con una defensa de cambio, que se prevé variar una defensa individual. ¿Cómo, perdona? Que por qué en Sevilla, tanto con Bruno como con Ramón y Juanito en Sí. la etapa, ¿por qué se juega con una defensa de cambios o se prevé Ah, cambiar a una defensa individual? bueno, Yo no estoy muy de acuerdo en nuestra... lo que yo he visto. Sí, sí, bueno, pero nada, es una pregunta muy buena, ¿no? Táctica y muy buena porque estos son entrenadores que les gusta cuando van a ver la parte táctica, ¿no? Es lo Y bonito el de plan de esto. partido y todo eso, ¿no? Exacto, es una pregunta muy buena, ¿no? Es verdad que yo tengo una defensa combinada, se llama, ¿no? Combinada porque dependiendo de la zona que estemos, defendemos de una manera o de otra en función de si estamos en zona alta, lo llamamos zona 3, en zona media, que es media cancha, en zona 2, o en zona 1, que es los últimos 12-15 metros de tu portería, ¿no? Entonces sí que es verdad que en la zona alta hacemos una defensa individual con cambios, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué no una individual pura o una zona? Porque en el momento que los cambios te crean mucha incertidumbre al ataque. A veces, si tú estás atacando una defensa individual